Bueno, queridos patitos, vamos a 2004, mayo 31, con el texto de cuando la tierra sangraba petróleo. Cuenta la crónica de Marco Polo que cuando pasó por tierras de Arabia salía de Gaia o Mater Natura una cosa negruzca y viscosa, fácilmente inflamable. No es esta la primera toma de contacto entre ese oro negro y la población humana. El mítico fuego griego era eso. Eran bolas de combustible que se lanzaban contra el enemigo. Fue clave en la victoria en el mar de los griegos en aquellas guerras contra Persia. Pero debemos tener una amplia perspectiva. El petróleo no se genera, ni se crea, ni es reciente. Hace millones de años. Como combustible fósil que es, se basa en la sedimentación de ciertos elementos que con el paso del tiempo, mucho tiempo, genera el petróleo. Y esa fuente de energía es escasa. Se acabará. Terminará. Se puede señalar aquel experimento que se cristalizó en la Segunda Guerra Mundial en que los alemanes consiguieron crear petróleo artificial, sintético. ¿Dónde quedó? ¿Qué pasó con aquello? Supongo que cuando nada de crudo quede, tal vez se sabrá la respuesta. Pero debemos pensar en que el mundo del petróleo terminará. ¿Por qué Estados Unidos atacó al Rogue State de Irak y no al de Corea del Norte o Cuba? Pues porque esos no tienen recursos fundamentales que puedan terminarse en 20 años. 20 años después, tenemos tal vez la respuesta de que realmente no se terminó. Pero volvamos al texto. Sí, en 20 años el mundo se quedará sin petróleo. Si contamos únicamente el petróleo fuera de Oriente Medio y el que pueda ser descubierto. Si contáramos con el petróleo de Siria, Irak, Irán, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar, Yemen, Oman, se llegaría a 40 años. Empezar a descontar desde el día de hoy. Hoy en día, mucha de la fuerza del nivel del petróleo y su precio está marcado por Saudí al-Arabiya, Arabia Saudí. Osama Bin Laden, supuesto líder antiestadounidense de Al-Qaeda, está hoy y estos días tratando de derribar la monarquía del rey Fahd y tratar de hacer un nuevo estado en la cuna del Islam. No sabemos qué nos puede deparar el futuro. Pero otra vez tendremos una guerra mundial por el petróleo. Acuciante por la fecha tope del fin del petróleo y por quién será el poseedor de las últimas reservas mundiales. La táctica es esa. Está bien clara. Y no hay otra si Estados Unidos quiere ser la potencia del nuevo siglo, tal y como a principios del 2000 los think tanks republicanos como el de Paul Wolfowitz, vicesecretario de Estado de Defensa, establecieran en sus informes. Aún antes de la elección de Bush Jr., mucho antes del 11 de septiembre, el 11 de septiembre fue una excusa, no el desencadenante de lo que luego viniera. Por cierto, ¿alguien vio los cadáveres? ¿Cómo sabemos que murieron más de esos 3.000 personas? No es por ser mal pensado, solo por ser curioso. La cuestión es clara para mí, y es que el corazón de Estados Unidos es el petróleo. My precious. El lobby petrolífero es muy fuerte. La propia familia Bush es parte de ella. Y el tratamiento entre Bush y los príncipes del país saudí es de hermanos. Es una concepción bien definida, una estrategia ya ideada que se está llevando a cabo. No llego a saber o a adivinar en qué punto se ha llegado a seguir el plan original o bien si han ocurrido algún que otro imprevisto. ¿Quién sabe cuánta resistencia podía esperar de Irak? Porque si esperaban mucha, acertaron. Y si no esperaban poca, si esperaban que los chiíes se rebelarían, deberían haber recordado la experiencia de Papa Bush cuando le dio la espalda a los chiíes y a los kurdos. La gente no es tonta, ve la tele, lee los periódicos y ante un hecho actual como los más medios globales, no solo se ve en Europa, por ejemplo la foto de las Azores, sino también la ven en el mundo árabe, incluso en Kabul. Y eso pasó en 1991. Todo el mundo árabe y más los protagonistas pudieron escuchar el llamado a la rebelión del presidente Bush Senior.
Y fue respondido. Chiíes primero y kurdos después se levantaron contra Saddam y Estados Unidos no hizo nada. Y eso se recuerda. Porque el pasado no se olvida. El pasado explica el presente. Como por ejemplo la guerra de Afganistán, en la que los Estados Unidos armaron al único enemigo que se oponía al régimen de Nayibullah, el primer ministro prosoviético. Y lo hicieron con el islamismo radical, con el wahabismo saudí y el radicalismo pakistaní, originado en el background que fundó las madrasas coránicas. Una vez derrotada la Unión Soviética, Estados Unidos cogió Afganistán y lo tiró al cubo del olvido. Cual persona acatarrada por un agente externo que le hace sombra en su impoluta salud, que mejora y no necesita aquel Kleenex. Y allí llegó el caos. Los únicos que pudieron tomar las riendas fueron... Todo tiene unas causas, y no podremos entender el presente si las obviamos. Y lo digo porque estamos embarcados en una guerra mundial, como las anteriores, para evitar el acceso al poder mundial de otros bloques, véase Unión Europea, China, mundo árabe, por el mantenimiento del poder actual del hegemón e hiperpuissance Estados Unidos, y es fundamental otra guerra por el petróleo. Y es a esto último a lo que se puede poner remedio, a través del camino del paradigma energético. Debemos pensar cómo se hizo en la crisis del petróleo de los años 70, de economizar el uso de la energía y la búsqueda de nuevas fuentes de energía. Y pensar que en lo más pequeño, el uso de una bombilla, por ejemplo, conlleva el gasto de unos recursos, de esos recursos, pensar todos, cuando hagamos algo no necesario, una cosa que esté encendida que supone contribuir a nuestro propio fin. Nuevas formas de extracción de energía suponen las fuerzas eólica, maremotriz, el uso de la biomasa, por ejemplo, los desechos orgánicos. Hay tantas posibilidades por explorar de energías alternativas y la tal ignorancia del autor que lo dejo al arbitrio del experto al investigarlas. Pero señalaré una cuestión interesantísima, en mi opinión, y es el proyecto ITER. Es un proyecto que de obtener, pues para obtener energía nuclear limpia, lo que tenemos hoy día es energía nuclear de fusión. El ITER investiga la fisión nuclear. Es crear una pequeña estrella, un pequeño sol para obtener energía. Un proyecto que en estos momentos se está poniendo en práctica en su primera fase experimental, en Candarach, en el sur de Francia. Esto tiene todo que ver con el cambio climático. Pues la industrialización excesiva, el abuso de los combustibles fósiles, la emisión de gases contaminantes están en la misma línea de inconsciencia colectiva. Volviendo al aspecto más visible, os invito a todos vosotros a tener un espíritu crítico de los acontecimientos que ahora veis y los que están por llegar, puesto que en las actuales circunstancias lo último que cabe esperar es que nada suceda. Un libro interesante para leer de lo que puede pasar es La Tercera Guerra Mundial ha comenzado, de Laurent d'Arthur Duplessis, título recientemente editado en inédita, y por lo que sé, una película actualmente en cartel el día de mañana es una visión crítica de lo que nos puede pasar, y concretamente a Bush Jr. por haber retirado la firma de Bill Clinton del protocolo de Kioto. Y por tanto, su no ratificación. Una lección de aplicación atemporal se dijo hace ya más de medio siglo. Como es natural, la gente común no quiere la guerra, pero en realidad son los líderes de un país quienes determinan su política, y siempre es fácil arrastrarla, se trate de una democracia o de una dictadura fascista, o un parlamento o una dictadura comunista. Con voz o sin voz, a la masa siempre se le puede hacer que respalde a sus líderes. Es fácil. Lo único que hay que hacer es decir que están siendo atacados y denunciar a los pacifistas por su falta de patriotismo y por estar exponiendo al país a un peligro. Funciona igual en todos los países. Estados Unidos tiene un problema. Y es que es un imperio raro. Extraño. Es un poder sin ejército. No puede usar libremente su ejército, principalmente por el síndrome de Vietnam, las bolsas de plástico.
la oposición, tanto interna como externa, de las Fuerzas Armadas y la retransmisión de la guerra en directo a través de los más media principalmente. No puede entrar en Nayaf o Kerbala, Trípoli o Damasco, La Habana y mucho menos en París, Moscú, Berlín o Pekín y arrasar la población hasta sus cimientos para así inocular el miedo y el respeto para sus fuerzas armadas. Estados Unidos no puede hacer como el Imperio Romano, tal y como es un imperio a medias hasta ahora. Recordemos, eso sí, lo que pasó en las últimas elecciones. Al pensarlo en términos estratégicos, es por ello que os digo que Kerry no tiene ninguna posibilidad. ¿Ha habido un cambio de régimen en Estados Unidos? Yo no me aventura tanto, pero algo así pasa. Tal y como señalo en Camino a la Revolución, este momento que nos ocupa es crucial en la historia de la humanidad. La encrucijada de los tiempos pasa por nosotros en estos momentos. El gran problema que adolece la humanidad hoy día es la utilización de una visión del día a día cortoplacista, en vez de establecer planes a más largo plazo. Bueno, aparte de los estrategas del Pentágono y sus homólogos opositores. El hombre de la calle, la mayoría silenciosa, debe empezar a pensar en cómo va a ser su futuro, el futuro de sus hijos y el futuro del planeta. El destino está en nuestras manos y nosotros no lo sabemos. Los poderosos saben que tenemos el destino en nuestras manos, pero saben que nosotros no lo sabemos. Es hora de luchar por nosotros, no por los intereses de nadie más que por los nuestros como seres humanos. Que no nos engañen, que no nos manipulen. Hay muchas vías, el ser humano tiene inventiva y la tierra es rica. El tablero está listo y las piezas se mueven. Pues scriptum, la paz es nuestro camino y mientras avanzamos tarareamos nuestro himno Imagine. De cuando la tierra sangraba petróleo, 31 de mayo, año 2004. Ciertamente, eh, 20 años pasados, porque se cumplieron 20 años en 2024 y ya estamos en 2025, yo mismo, al tener más conocimiento 20 años después, combatiría directamente con parte de lo que se escribía aquí respecto de la situación de Afganistán, con lo que pasó en 2021, en la construcción de una democracia, cómo se puede hacer o no hacer, de el resto de imperialismos que existían y existen, de la situación que entonces pude ser consciente, pero no hasta el punto respecto de la importancia que podía tener para el devenir futuro de aquel incidente de Hainan en verano del 2001, antes de la situación del 11 de septiembre. Y esa vista un poco conspiranoide que viene también por Thierry Minsan, del libro sobre el ataque al Pentágono, que, bueno, pues puede tener esa beta un poco antiestadounidense. El tema energético, el tema de que el petróleo se iba a acabar en 20-40 años, pensando que con la salvaguarda de que el petróleo de ciertos países de Oriente Medio pudieran dar para 40 años con el descuento de la posibilidad de la escasa presencia en otros países, daba un global de 20 años. Han pasado 20 años y sigue exportándose petróleo y explotándose. Luego, ciertamente he conocido la situación de aquella comisión de, del Parlamento Británico sobre el tema del carbón a finales del siglo XIX. Pero bueno, ciertamente es un texto de 2004, pero que refleja un poquito lo que un servidor pensaba y escribió en ese año 2004 sobre estos temas y que puede dar una cierta idea de no solamente el contenido, sino el continente y la capacidad de reflexión que se podía tener en aquel momento cuando estaba culminando la carrera de ciencias políticas. Y bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.